Pues sí, me ha tocado este tema tan especial que es la felicidad. Recuerdo que cuando aún era niño y vivía en las Islas Canarias, la televisión española, que en aquel entonces era en blanco y negro, estuvo emitiendo durante años un eslogan muy bueno que se me quedó grabado, pero que no era un eslogan español. La tele se lo debía a los chinos. Ese eslogan, un proverbio chino, rezaba: una imagen vale más que mil palabras. Y algo muy similar es lo que quiero compartir con vosotros en esta tarde. Hoy quiero ponerlo en práctica y contaros a vosotros pues una serie de experiencias de la praxis pastoral. Como bien dijo el hermano, llevo unos cuantos años, 39 años pastoreando, y eso pues te da una serie de experiencias. Hay en la Biblia, no sé si lo sabíais, un diccionario de la felicidad. Un lugar donde se nos explica cómo llegar a ser felices. Se encuentra naturalmente en Mateo 5, del 3 al 11. Y supuestamente o generalmente se le llaman las bienaventuranzas. Eso es como cubrir el texto con un mantel de incomprensión, porque leemos bienaventurados son. La palabra original para bienaventurados es felices. El texto griego reza Macarios, era el segundo nombre de mi padre, Rubén Macario, Rubén el feliz, ¿sí? Uno de sus significados o acepciones es supremamente bendecidos. Es decir, cuando nosotros vamos a las bienaventuranzas, vamos al diccionario de la felicidad y se nos dice cómo nosotros podemos ser supremamente bendecidos. En el fondo, la alegría del que confía en el Señor no tiene que ser una sonrisa, sino la certidumbre de que Dios está ahí, de que Dios te bendice, es decir, que Dios pronuncia palabras buenas sobre tu vida. Si nosotros llegamos a entender esto, pues no buscaremos solamente el sentimiento de qué contento estoy, sino que descansaremos en la certeza de que Dios está de alguna manera, a veces misteriosa y a veces incomprensible, actuando a nuestro favor. Es decir, que podamos decir: estoy siendo supremamente bendecido. Pero ya os dije al principio que hoy no vamos a teorizar, sino que vamos a ver una serie de cuadros, de imágenes para visualizar lo que es la felicidad. Así que voy a ir por las primeras bienaventuranzas, felicidades, supremas bendiciones de Mateo 5. En Mateo 5:3 leemos, y esto es una traducción un poco libre: felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mi teléfono sonó a eso de la medianoche. Aún estoy en pie, pero cuando a un pastor le suena un teléfono a medianoche, eso no deja barruntar nada bueno. Cuando cojo el teléfono, escucho una voz que conocía, un joven universitario que se convirtió, no llegó a bautizarse, estuvo un tiempo muy ilusionado en la iglesia, pero luego se apartó. Hace ya muchos meses que no lo veo, que no sé nada de él. En el teléfono parece un poco estresado y me dice: pastor, quiero verlo, quiero hablar con usted, es importante. Yo le digo: pues oye, vale, muy bien, ven mañana por la mañana aquí a mi casa y hablamos. No, no, me responde, eso no puede ser. Ahora. Así que lo recibo 20 minutos después y me cuenta de que en este tiempo se ha desviado hacia una secta, pero que tiene un profundo deseo de volver al Señor. Y me cuenta que sentado con el líder de la secta, tomándose un café antes de ser introducido definitivamente, charlando con él,
lo miró a los ojos, y en los ojos de aquel hombre, él vio la muerte. Así que se tomó el café lo más rápido que pudo, se quemó el gaznate y algo de la lengua, y salió corriendo para poder hablar conmigo. Después de una pequeña charla, él ora y reconoce su necesidad espiritual, que es lo mismo que su necesidad de Cristo. Pide perdón y recibe lo que solo nuestro Señor Jesús puede dar. Hoy lleva ya cerca de 15 años sirviendo al Señor como misionero, porque el reino de Dios ahora le pertenece, es parte de Él. Eso es felicidad. Mateo 5:4. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Su matrimonio se había ido al traste, supuestamente los dos creyentes. Has perdido el trabajo, los amigos y amigas se han distanciado, y esto le está ocurriendo a una sola persona en un tramo de tiempo de menos de una semana. En la iglesia no te entienden, temes haber decepcionado profundamente a los que te aman y han creído en ti. El sueño ha huido de ti, al igual que muchas cosas que hasta ese momento dudabas por supuesto. En medio de la noche, cuando la presión es demasiada, cuando tu corazón ya no quiere más, tus sentimientos están hechos un lío, él pone la radio cristiana, quiere música, quiere algo que alabe al Señor, y de pronto escucha que alguien está orando por él. En la radio cristiana pronuncian su nombre, y esa persona que está orando en la radio cristiana en medio de la madrugada le pide a Dios que esté con él, con esta persona, y le dé fuerzas. Esta vez, este hombre vuelve a llorar de felicidad. Dios pensando en él. Mateo 5:5. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Su esposo tiene un trabajo realmente precario. Hay semanas que puede traer a casa 200 euros, pero hay otras semanas que todo su sueldo son 10 euros. No es un hombre espiritual. Sus ataduras son realmente evidentes. Si uno de tus hijos tiene un síndrome emocional que no lo deja estudiar ni relacionarse debidamente, te duele el cuerpo a ti y quizás el alma. Tu familia no está en condiciones de ayudarte porque cada cual tiene que sobrellevar su propia carga, que es inmensa. Sin embargo, cuando tú ves a esa mujer, sus ojos chispean de gozo. Cuando canta, lo hace a pleno pulmón. Cuando ora, nos transporta a todos los demás a la mismísima presencia del Señor. Siempre que le preguntas, tiene algún testimonio de lo que Dios ha hecho con ella o alrededor suyo. Si una palabra pudiera definir cómo es ella, yo diría que es una mujer que espera en el Señor, que es paciente, y por lo tanto se le nota esa felicidad. Sí, con pruebas, con cargas, con decepciones, pero incuestionablemente feliz. Mateo 5:6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Una señora se queda viuda y para sobrevivir depende del alquiler de su casa. El inquilino, al ver que su esposo había fallecido y que se había quedado desvalida y sin defensa, decide no pagar el alquiler y se convierte en un ocupa de lo más grosero. Llamadas van, llamadas vienen, por favor que lo necesito, págueme usted. Esta hermana nuestra le reclama una y otra vez. Resultado, cero, nada. Por fin se decide a hablar con él cara a cara.
y lo único que cosecha de esta persona es burla. Entonces ella lo amenaza y le dice: si no me pagas, pondré esto en manos de mi abogado. La burla empeora. Si no tienes ni para comer, ¿cómo vas a tener para pagar un abogado? Ella, triste, vuelve a su hogar y extiende todos los documentos sobre la mesa de la cocina y ora más o menos así: Señor, tú eres mi abogado. Lo dice tu palabra. Por favor, mira mi caso. Defiéndeme, Señor, y hazme justicia. Amén. Al día siguiente recibe una llamada para comunicarle que su inquilino ha fallecido. Mateo 5:7. Felices los compasivos, porque obtendrán compasión. Ella es migrante, queridos, en nuestro país. Vive de poco más de 450 euros al mes. Si tú le das la mano, están estropeadas de tanto trabajar y trabajar duro para sobrevivir. Pero tiene siempre un interés por los débiles y enfermos y pregunta para orar por ellos. Cuando en su iglesia aparece una migrante recién llegada, con 2 hijos y sin nada más que lo que tiene puesto, ella los acoge. ¿Dónde? ¿Dónde? En la habitación en la que vive, dividida por una cortina. Eso es compasión. Eso es compasión y tendrá suprema bendición, felicidad. Hay otras bienaventuranzas, felicidades, que las voy sencillamente a leer antes de llegar al final. Dice así: felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. No es tanto, queridos, leer la Biblia, orar y clamar, sino es un corazón limpio al que Dios le habla. Mateo 5:9, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. 5:10, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Este diccionario de la felicidad es tremendamente sorprendente. Yo quisiera concluir ahora con un pensamiento sinónimo. No solo hay palabras sinónimas, sino también pensamientos sinónimos, pensamientos paralelos, muy parecidos. Para ello voy a leer 1 de Timoteo 6:6, que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento, una palabra tremenda. Autarquía, la conocemos en castellano, es decir, ser autosuficiente, tener una satisfacción profunda en el corazón, no necesitar nada. Este versículo nos lleva directamente a otro que está en Isaías 42:1, donde leemos: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esas son palabras del Padre sobre el Hijo. La palabra detrás de contentamiento es evidentemente otra, en hebreo, pero el significado básico no cambia. En sí, lo que está diciendo aquí Isaías es que Jesucristo es la alegría del Padre. Mirando nosotros a Jesucristo, tal y como nos ordena el Nuevo Testamento en Hebreos 12:2, y aquí la Biblia de las Américas nos ofrece una traducción muy interesante y dice: levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando nuestro Señor nos da el diccionario de la felicidad, nos entrega la clave de la felicidad. Él sabe de lo que está hablando,
porque Él es la felicidad del Padre. Y cuando nosotros ponemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, vemos los pasos, vemos la forma, vemos la praxis que nos lleva a la felicidad. Que el Señor bendiga su palabra en vosotros. Buenas tardes, queridos.